¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso con nuestra dosis diaria de vitamina D y en esta ocasión es una ocasión bastante, pero bastante especial, porque con todo aquello de la Avenida México y todas esas cosas que acarrea este viaje de Dimash Kudaibergen a tierras de habla hispana, se han generado, bueno, por lo menos yo, una serie de preguntas de por qué se decidió ahora, quiénes son los responsables, y qué conlleva todo esto de Dimash en México, ¿no? Y sobre todo, los amigos del club de fans de Dimash Kudaibergen en México oficial me hicieron un comentario a través de mis redes sociales, de Instagram para ser más precisos, en donde me dijeron que les acaban de hacer una entrevista este fin de semana pasado en la televisión nacional, en el canal 40, en la cadena de ADN 40 que pertenece a TV Azteca, en un programa que se llama La Mesa Pop. Ahí cuentan por qué Dimash es que viene y todo este contexto que me dieron. Vamos a hacer una reacción a esta entrevista que les hicieron, porque va a ser muy interesante. Sirve que aparte las conozco, porque no las conozco físicamente. He platicado con ellas, pero todo es vía Instagram. No tengo la fortuna de conocerlas personalmente. Espero que el concierto del Palacio de los Deportes conozca algunas. Si se puede la mayoría, que mejor. Y pues bueno, vamos a ver qué temas tocan, qué les preguntan, qué contestan y todo esto. Ahora sí que vámonos al chisme, que va a estar bastante interesante. Y pues bueno, ahora sí que, Ático, cállate los ojos, porque es una entrevista bastante larga, creo que dura como media hora. Y vamos a verla detenidamente y vamos a observar y a ver qué fue lo que pasó, por qué Dimash está en México. Así que pues bueno, Ático, cállate los ojos, dale play al video y pues vamos a ver de qué se trata esta entrevista. Familia de la Mesa Pop, bienvenidos a un programa diferente. Y voy a explicarles a ustedes por qué. Muy diferente. Muy diferente, Patiño está hasta espantado. Tenemos un club de fans enorme de este lado, del otro lado del estadio. Y ahorita le voy a platicar por qué. Ok, ruidosas sí son. Está bien. Ya está usted viendo las playeras. Es la primera vez que estamos abriendo puertas, no al artista, sino a su fandom, ¿sí? Estamos hablando de un artista de Kazajistán. Vaya usted sacando cuentas, ¿eh? Es joven, tiene 30 y qué, 31 años. 31 añitos, y va a estar en México por primera vez el mes que entra. En octubre va a estar en México y hay una expectativa bastante grande. Patiño, buenos días. Buenos días, Chucho. Fíjate que efectivamente la expectativa que estamos viendo es impresionante. Yo en este momento voy a aclarar que yo no conocía al artista, que empecé a conocerlo gracias a ellas que nos dieron información y demás. Fíjense que un punto bastante interesante y qué bueno, y se los agradezco yo de todo corazón a nuestras hermanas, dears y amigas queridas de Dimash Kudaibergen México Oficial, porque la labor que hacen no es poca. Tanto todos los reactores de habla hispana que habemos de Dimash, muchas veces parecería que somos un mal necesario, ¿no? Y no nada más para Dimash, sino para todos los artistas, porque ahorita internet se ha comido la televisión. La verdad, la gente ya está más pendiente, por ejemplo, que de YouTube o de Twitter, o ahora X, o de Instagram, o de la red social que tú más utilices y consumas, que de la propia televisión. Todos los que son de mi generación me van a entender, y de generaciones anteriores, ¿no? Antes, al no tener las redes sociales ni internet, todo lo que decía la tele era la palabra mayor. La gente que se conocía era porque salía a través de la televisión o en los periódicos o en los noticieros. Depende del ámbito que más siguieras, política, religión, deportes, espectáculos, lo que quieras. Lo sabías y te enterabas a través de la televisión y de los periódicos, del diario. Y ahora internet se ha comido todo eso, ¿no?
Y sabemos nosotros que Dimash no tiene como que una promoción o una publicidad mediática muy fuerte. Por una parte, digamos que empresarial, ¿no? Comerciales y cosas así. La verdad, la publicidad que tiene Dimash se abarca lo que es el internet, el boca a boca, los reactores, las palabras, los videos, su canal. Y con eso le ha sido más que suficiente para tener la base de fans que tiene en todo el planeta, porque no podemos hablar nada más de una región en específico, ¿no? Sino de todo el planeta. Y en este caso lo que están haciendo las amigas del club de fans es de, por ejemplo, uno de los conductores está diciendo, yo con todo respeto les voy a decir, no conocía al artista, pero gracias a ellas y a su insistencia ya lo conocen, ya saben quién es. Y no nada más él, mucha gente que sigue este programa lo va a conocer, se va a dar cuenta quién es y que va a venir a México y a lo mejor si alcanza se va a comprar una entrada o le va a causar interés y va a empezar a ver sus videos o va a ver a reactores que ella siga con una reacción a Dimash y quieran o no, es otro boca a boca. Eso es algo que se agradece porque yo lo que pretendo con este canal es dar a conocer a Dimash. Porque mucha gente lo conoce, pero también mucha gente no lo conoce. Y eso es lo importante, ¿no? Llegar a los que no conocen. Por eso yo siempre que les digo, denle like y compartan, es para que YouTube, el algoritmo de YouTube, recomiende más el video y lo vea más gente. Y si hay gente que no lo conoce y por un video de algún reactor, ya sea yo o cualquier otro, lo llega a conocer, pues qué bueno, ¿no? Se cumple nuestro cometido. Nosotros queremos y adoramos al artista, lo apoyamos y por eso le hacemos la publicidad y la propaganda. Y qué bueno que le esté llegando a más gente. Yo por eso les agradezco a las amigas del Club de Fans de Dimash Kudaibergen México Oficial, porque están haciendo esto, ¿no? Haciendo este tipo de entrevistas, dando a conocer a Dimash a más gente que no lo conoce. Y me estoy dando cuenta del nivel de artista que es mundialmente y de lo que está logrando en México. Es increíble lo que está pasando con él y con su club de fans aquí en México. Va a tener 2 fechas. Una de ellas casi se agotan ya los boletos, o sea que si usted quiere, tiene que apurarse y en chinga comprarse boletos. Estamos hablando de Dimash Kudaibergen. ¿Lo dije bien? No, que lo Ya estoy hablando kazajo. ¡Eso! Pero le voy a presentar a Ailed. Hola Ailed, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí muy emocionada, ¿verdad? Muy emocionada de estar aquí, ahora sí que haciendo evangelización dimashosa. Claro que sí. Y Janet, ¿cómo estás, Janet? Hola, ¿cómo están, Ders? Aquí estamos representando al fandom mexicano, pero sobre todo latinoamericano, ¿eh? Y no se lo pueden perder porque ustedes tienen que conocer a este impresionante artista, Dimash. Janet, si ves este video, que espero que sí lo veas, por fin te pude conocer físicamente, porque nada más te conozco a través de tu voz, de los mensajes de voz que me envías a Instagram y por lo que platicamos en Instagram. Es un placer conocerte, espero conocerte en persona muy pronto, ojalá nos podamos ver el día 10 y agradecerte toda la labor que estás haciendo y agradecerte todo el sacrificio que has hecho para hacer posible que Dimash llegue a México. ¿Tiene nombre el club de fans? ¿Cómo se llaman? Dimash Kudaibergen México Oficial. No me lo hubiera imaginado. En eso tienes razón, ¿eh? El nombre así como que muy rebuscado, pensado, no estuvo. Sí, tiene un nombre muy sencillo, pero eso es lo bonito de que es tan sencillo que se te queda fácil. Jamás me lo hubiera imaginado. Oigan, a ver, primero que nada, ¿cómo conocen? ¿Quién es la fundadora del club? Eso. ¿Conocen a alguien más? Oh, o sea que Janet es la mera, la presidenta. A ver, ¿cómo se te dará la idea de formar el club de fans, de empezar a evangelizar, decía mi ¿Cómo surge todo y cómo se fueron reuniendo poco a poco, ¿no? ¿Cuántas son actualmente? Somos más de 2,000. En esta colonia, ¿eh? Nada más de nosotros, bueno, en este fandom, de hecho hay 10 fandoms mexicanos alrededor de la República Mexicana, sumando más de entre los 40 mexicanos a nivel así, nacional.
Entonces, realmente esto es muy impactante. Lo primero que se les dijo. Para Hay como 6,000 de aquel lado y les dijimos, apaguen sus teléfonos. Ahí está ya. Disculpen, mano Ay, público, la verdad, de veras. disculpen, pero el auge, la emoción, Es como la ustedes emoción, comprenderán. Pero aquí, como me acaba de preguntar Así Jesús, ¿cómo lo conocí? Es un cambio radical. Yo antes me gustaba la música de Rammstein. De hecho, pertenecía a su club. Y yo conocí a Dimash a través de Facebook. Fíjense que este punto es bastante interesante, por lo que está comentando Janet. Ella era fan de Rammstein y nos comentó que ella era parte de su club de fans. Es un cambio muy radical, pero yo creo que esto lo importante es de que a muchos nos pasó lo mismo. Yo era muy fan todavía soy muy fan del heavy metal, del rock pesado. Queen, Black Sabbath, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Metallica, no sé, alternativo también me gusta mucho, Creed, los Chili Peppers, Pearl Jam. Pero sí, mucha de nuestra atención como que se volteó la cara, giró, y lo que abarcaba un todo, ahora ese todo se comparte con Dimash, y muchos para ustedes ya nada más su todo es Dimash. Dejaron de escuchar otras bandas para dedicarse al 100% a Dimash. Lo cual yo no les recomiendo, pero digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No se los recomiendo porque deben tener su gusto musical amplio, ¿no? No encerrarse en una sola cosa, pero bueno, ahora sí que cada quien es decisión de cada quien. Pero creo que eso pasó con muchos, ¿no? De nosotros, de que antes estábamos encasillados, encerrados en algo, y llega Dimash y todos volteamos la cara y salimos de nuestra burbuja, de nuestra zona de confort, y ahora Dimash es nuestra zona de confort. Eso es bastante interesante. Haciendo edits de historias, de anime, como puedan saber que es muy famoso el anime también. Y entonces una dir me dijo, tu personaje se parece a Dimash. Y yo, ¿y quién es Dimash? Y me dice, escucha esta canción, pero con mucha atención, que nadie te interrumpa. Ok, lo voy a hacer. Nadie me interrumpa en mi casa, por favor, porque me dicen que lo tengo que escuchar. Sola, nadie me interrumpa, por favor. Mamita, agarra al perro, que no ladre, por favor, porque tengo que escucharlo. Fue la cosa más maravillosa que te puedas imaginar. Tenía los audífonos, pasaron aproximadamente 30 segundos y empecé a llorar. De la nada empiezas a llorar. Te toca tanto su música que tú dices, ¿por qué caramba estoy llorando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás llorando? Pellizquenme. Sí, o sea, literalmente se te enchina la piel con esos agudos, te transporta, te hace que esa música cobre vida. Tiene uno de los rangos vocales más amplios que hay en la música, porque va desde muy altos hasta Muy bajos. Aquí corrijo al locutor, no tiene uno de los rangos más amplios. Tiene el rango más amplio. Es lo único que le podría corregir. ¿No? ¿Quién es Dimash? Cuéntenme ahora quién es Dimash. ¿Por qué? Porque sí, son 40 fandoms a nivel República Mexicana, son miles y millones de seguidores a lo largo y ancho del planeta. La música yo ya la escuché, la había escuchado desde la primera vez que entramos en contacto, y ahora que se nos ocurrió esto de la invitación, ¿por qué? Porque estamos evangelizando. Por favor, cuéntame. Dimash es arte. Dimash conecta a la gente sin importar religión, lenguaje, y borra las barreras. Esto es un revolucionario que realmente te hace enfatizar, pero sobre todo que tomes conciencia que todos somos iguales y que todos vivimos bajo un mismo cielo. ¿Es por ahí que van las letras de Dimash? Sí. Exacto. A ver, ¿es Dimash o Dimash? Dimash. No. Dimash Divergien. El acento en la E, digo en la A. Dimash. Ok, entonces la música de él va en este terreno de buena onda, de pacificar, de unificar, de todos somos iguales, seamos hermanos, de hermandad. Sí. La verdad sí, porque él mismo es embajador de cuestiones migratorias, es embajador de la buena voluntad, e incluso él pudo hablar en el foro de las religiones de las religiones del mundo, donde habló de su más grande obra, que es la historia debajo de un cielo, donde él se puso a pensar, ahora que está la guerra de Ucrania, de que cómo él podía estar en una mesa comiendo y en cambio los niños estaban comiendo tierra. Entonces él es alguien que realmente se profundiza. Es activista. Exacto, y hace que eso se multiplique a través de sus DIRs.
Su fandom a nivel internacional hace actividades altruistas, apoyando ahora que fue el COVID. Varios días de diferentes partes del mundo dieron material quirúrgico, gasas, guantes a los hospitales. Hemos apoyado orfanatos. Nosotros aquí por tercer año consecutivo donamos juguetes para el juguetón. Llevamos regalos al Instituto Nacional de Pediatría también, haciendo donativos. Y esto es a nivel mundial. Y esto lo que hace... entonces lo que estoy entendiendo un poco es que lo que hace la música, las canciones de Dimash es motivar a la gente a hacer el bien, a ayudar, a hacer, pues en este caso, altruismo, ¿no? Justamente. Es que, bueno, no solamente es su música, volvemos a lo mismo, Dimash es un artista tan completo que tiene muchas facetas, arriba y debajo del escenario, que a nosotros como Dears nos inspiran. Dears, que es como nos llamamos todo el fandom mundialmente. Dears. ¿Por la D? De Dimash. Sí, Dear como queridas. Sí, porque él mismo lo ha expresado, sus fans, él sabe de dónde viene, ¿no? Y a quién se debe, y sus Dears son su familia, son quien lo han puesto en donde está, y él está sumamente agradecido con eso. Entonces Dimash es muy completo arriba y abajo del escenario, no solamente en el ámbito altruista, también está muy preocupado, no preocupado, sino se encarga mucho él viene de Kazajistán, un país súper lejano, que tiene muchas estepas, tiene mucha riqueza cultural, tradicional. Entonces, uno de sus más grandes sueños es que el mundo conociera el idioma kazajo, Kazajistán, sus tradiciones, y muchas, incluso conocemos demasiado de Kazajistán, el idioma, muchas hemos estudiado kazajo, hemos ido a comprar también joyería kazaja, artesanía, ¿no? Artesanía, sí, sabemos de las... Eso? Bueno, estos yo los pedí a una amiguita que fue, sí, claro, directo de Kazajistán. Háblenme un poco de la trayectoria y carrera. Sabemos que es una carrera joven, porque en realidad surge a partir del 2010, entonces estamos hablando que tiene 15 años. 14, 15. Pues ni tan joven, porque Dimash no apareció a partir del 2010. O sea, Dimash empezó su carrera, digamos que desde los 5 o 6 años. Pero vamos a ver qué es lo que le dicen las amigas del club de fans. Porque no, la carrera de Dimash no es una carrera joven. Lo que pasa es que su boom es reciente, es del 2017 para acá, pero ya tenía toda una trayectoria atrás. Años, ¿no? Háblenme un poco de la carrera de Dimash. Bueno, Dimash comenzó desde muy joven, desde los 5 años, literalmente. Lo que estábamos diciendo. Concurso a esa edad, muy joven. Posteriormente fue escalando en varios concursos, ganando premios, fomentando sobre todo lo que es, en este caso, su cultura. Pero digamos, donde brinca la fama, grandísimo, fue en The Singer, en el 2017, cuando interpreta incluso la canción SOS. De hecho, hay un dato curioso que cuando él la quiere poner, como también sabe mucho de música, de hecho él está estudiando un doctorado en musicología, entonces él empieza a tener arreglos, la producción le decía, no, es que no te va a lograr, y dice, no, así se tiene que hacer. Él pasa, la entona, y el público se queda, ¿qué es esto? O sea, a partir de ese momento se hizo viral en todas las redes sociales, literalmente conquistó en ese momento Asia. No es gratis, es hijo de 2 grandes cantantes. Háblenme un poco de la historia familiar de Dimash. Ok, su papá, que es Kanan, y... Fíjense que bastante interesante, se les notan las tablas luego a los locutores de este programa, porque están haciendo las preguntas que deben hacer. ¿Quién es Dimash? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su recorrido? ¿Quiénes son sus papás? ¿Por qué es así? Y es bastante interesante, y las amigas del Club de Fans están retroalimentando esas preguntas con todo el amplio conocimiento que ellas tienen. Son expertas, en pocas palabras, ellas son expertas en el tema de Dimash. Y los entrevistadores muy bien, están haciendo las preguntas que deben hacerse para dar a conocer a un personaje al ojo público. Y qué bueno que se están prestando los espacios, ¿no? Para que vayan en las Dears a publicitar a Dimash. Si no, se quedaría todo nada más en redes sociales, pero también hay que abarcar un poquito del público que contienen estos programas, ¿no? Es Beta, que es su madre, son también artistas muy reconocidos en Kazajistán. De hecho, su mamá es una gran soprano, tiene una voz increíble, maravillosa. También ellos se preocupan a nivel cultural. De hecho, Dimash creció con las costumbres kazajas. Por eso tiene esa educación tan particular que es entrañablemente en un crecimiento familiar.
Él fue dado puesto por sus abuelos paternos para crecer, por eso tiene grandes valores. Sobre todo también eso es lo que fomenta en nosotros como DIR, el rescatar que hoy en día se está perdiendo mucho los valores en familia. El respeto por nuestros adultos mayores, pero tampoco no olvidarnos de los pequeños. También es algo que a Dimash le preocupa mucho, la educación en los niños. Esto, yo estoy leyendo que, fíjate, estudió en la Escuela Superior de Música, en el Instituto de Música de la Universidad, en la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, se ha dedicado toda su vida, además de ser cantante, a estudiar música, ¿no? Exacto. Es algo que él mismo dice que todo artista tiene que estar muy bien preparado. Porque él mismo ha dicho que el día de mañana que él se siente y suban las próximas generaciones, él se quiere sentar con la frente en alto, que siempre dio un buen ejemplo, y no tenerlo que esconder por las cosas erróneas. Claro, y ese es otro ejemplo. Quieres ser bueno en lo que haces, te tienes que preparar, ¿no? Exacto. Así es. Y es algo que él se ha estado preparando y se sigue preparando. De hecho, hace poco se está lanzando como productor. Está empezando a grabar ahorita en su país para dar a conocer a más cantantes. Como su hermana. Su hermana se casó. Ok, pero sabemos que la estaban lanzando como cantante también, ¿no? No, su hermana no. O sea, hizo 2 canciones con ella, sí, con Raushan. Entonces canta igual, canta bonito, canta bien. Sí, canta bonito, ¿Cómo pero... se llama la hermana? Raushan. Sí, pero ella se enfocó en hacer una carrera en medicina y ya se casó. Y también está impulsando a su hermano Abil Mansur, quien lo acompaña en las giras, toca el piano, la guitarra, todo eso. Dimash toca un chorro de instrumentos, ¿no? Es multiinstrumentista. Multiinstrumentista. Sí. Ok, a ver, ¿cómo se relaciona Dimash con la cultura mexicana? Es decir, tiene un fandom bastante poderoso. ¿Cómo logra llegar a todas ustedes? ¿La van descubriendo de una en una? ¿Cómo se van reuniendo? ¿Hay convocatorias? ¿La gente que le guste te habla a ti, te dice, oye, a ver, yo quiero estar, Janet, inclúyeme, Ailet, por favor? A través de nuestras redes sociales. De hecho, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos en Instagram. En el grupo de WhatsApp hacemos reuniones, chicas, vamos a hacer esta actividad. E incluso se corre la voz. Aquí se corre la voz de, le digo a mi vecina, le digo a la amiga, a la prima, y escucha esto. De hecho, luego cargamos una tarjetita que luego trae un QR para hacer promoción. Incluso cuando veníamos para acá, veníamos haciendo la evangelización de Dimash con el del Uber. Y entonces le veníamos diciendo, escucha Dimash. Y él se queda, ¿quién? Y ya le vienes platicando y dice, wow, lo voy a escuchar, suerte, chica. Digo, entonces, llevamos No, me quedé. llevamos invitación. Así, no, para que luzca mejor. Muy bien. Tú sigue hablando. Entonces la gente escanea el QR e inmediatamente... ¿Y a dónde me lleva este QR? A su página oficial en YouTube, para que incluso vienen todas sus redes sociales de Dimash, para que tú escuches su música. Para quien tenga buena vista, aquí vienen todas las redes de Dimash. Para que y cuando tú te la entregas a una persona y está interesada y dice cualquier cosita, es más, te paso mi número por si estás interesada. ¿Te parece que demos las redes sociales del fandom, que demos las redes sociales o el WhatsApp, lo que quieran ustedes dar, para que usted, gente, cuando una vez que conozca a Dimash, pueda ponerse en contacto con ellas y pasar a ser una más de las Dears? Bienvenidas. ¿Y los hombres también son Dears? ¡Claro! Tenemos a uno de nuestros más grandes exponentes, que es Leo Cantro. Tiene más de 100,000 seguidores en YouTube. Es un gran influencer fomentando la cultura sobre todo la música de Dimash. También tenemos a Ángel Tavares. Tenemos a muchos hombres también que... A Jorge Patiño también. Ya me van a tener. Él y todos sus 14 seguidores. A ver, entonces las redes sociales son... ¡Au! Me dolió que no me mencionaran. No es cierto. Es lógico que iban a mencionar a Leo porque es el más grande, es el que tiene el canal más importante. Yo los felicito desde aquí a Leo Cantro por el objetivo que está cumpliendo, ¿no? Y la verdad que qué bueno. Y digo, eso de que me dolió es broma, es broma. Pero lo que sí no sé es Ángel Tavares, el que mencionaron, él no lo conozco. Lo voy a buscar a ver quién es. Bueno, nuestra red social en Instagram es DQ México Oficial FC. Ahí le va. DQ México Oficial FC. FC. ¿Por qué FC? Fan Club. Cabrón. Yo creí que era Fútbol Club. Ok. DQ México Oficial FC. Para que usted lo siga en Instagram y pueda estar al pendiente. Aquí está, miren. Aquí está. Este es el logo. Tú entras a Instagram, inmediatamente te va a salir el logo. Aquí está. Y en Facebook igual nos puedes encontrar como Dimash Kudaibergen México Oficial.
Ok, y hasta que estén adentro, ustedes les pasan el WhatsApp. Ajá, claro. O ya lo puedes decir ahorita. No, sí. Adelante, con toda confianza. Saquen un papel y una pluma, por favor, y tomen nota. El WhatsApp es... El WhatsApp es el 5620 38 88 31. Dears. Para que usted pueda hacer una Dears, una más de las Dears. A ver, ahora vamos a hablar del concierto. Vamos a decir fechas. Mira, hasta suspiraron por allá. Ya las verán, ustedes están re locas estas mujeres. A ver, ahí les va. 8 de octubre va a estar en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. El 10 de octubre en el Palacio de los Deportes. Fíjate, yo quiero hablar esto es sumamente interesante. Es prácticamente imposible que un artista se presente en menos de una semana en la misma ciudad, en 2 lugares diferentes. Esto solamente me quiso decir que cuando vendieron los boletos del Auditorio Nacional, que fue la primera fecha, se dieron cuenta que les quedó pequeño y tuvieron que abrir un Palacio de los Deportes que es el doble de capacidad del auditorio. Claro. Eso quiere decir que en una de esas hubieran... O hasta un estadio GNP, o sea, no lo sé, uno tal vez, ¿no? Pero, o sea... Tan es así que lo que le digo que mucha gente no sabíamos, no comprendíamos la fuerza y la grandeza de este artista, ¿no? Imagínate que yo no conozco, Chucho, que haya sucedido una cosa así, que un artista se presente en 2 lugares diferentes en la Ciudad de México, así. Y algo que puntualizar es que el Auditorio Nacional es audiencia mexicana. ¿Por qué no les dimos chance a las extranjeras de comprar su boleto? Ok, o sea, llegaron, se ponen a la venta los boletos, ya no hay. ¿Así? Sí. Casi. Literalmente en la preventa, en menos de 2 horas, más del 85% ya estaba vendido. De hecho, el productor, todo esto fue posible gracias a un sueño. Nótese que la que hizo posible que nosotros podamos gozar de la presencia y el canto de nuestro Dimash es esta señorita. Si algo tiene Bueno, a todos los Dears latinos, mexicanos y que vayan a ir a los conciertos y que ya sabemos a quién agradecerle, a Janet. Janet, muchas gracias por tu labor, te lo vuelvo a repetir. Nos hace falta más gente como tú para que esté Dimash cantando no nada más en 2 fechas, sino que cante una fecha por mes mínimo. Aquí lo quisiéramos, pero bueno. Muchísimas gracias, Janet. Ya saben, todos los Dears de habla hispana y que vayan a ir a los conciertos de México, que nos los hayan acercado más. Ya sabemos a quién agradecerle, Janet. De verdad, de todo corazón, gracias. Es latosa como pocas. No sabe usted cómo estuvo duro, hasta que vean, ya está aquí sentada. Qué bueno, eso es parte del éxito de lo que es el fandom, del éxito que tiene tu artista. ¿Por qué? Porque es el cariño que le tienen, el empeño que le ponen. Sí, de hecho esto nació de un sueño. Perdóname, ya estoy interrumpiendo. ¿Por qué? Porque ella se puso en contacto con la producción de Dimash. ¿O cómo fue? Pues bueno, ella podría contarlo mejor, pero sí, ella Fénix siempre está sobrepensando las cosas de cómo poder darle difusión a Dimash, cómo poder traerlo. La principal era buscar una productora, siempre. Entonces estuvo tocando puertas, llamando muchas veces hasta que alguien levantó la mano. Levantó la mano y incluso dudosamente. De hecho, esta productora es Producciones Pedro Reyes Esquer. Fue él el que se encargó. De hecho, él mismo me lo ha enfatizado y de hecho se lo hizo ver a Caterina, que es la encargada de ahorita de los conciertos de Dimash, y le dijo, yo no lo hago por Dimash, lo hago por Janet, porque estuvo duro. De hecho, cuando pasó ahorita lo del auditorio, inmediatamente ambas partes me dicen, ¿qué pasó? ¿Toda tu gente alcanzó? No. De hecho, como estamos en varios chats de diferentes países, sobre todo las extranjeras, dijeron, no alcanzamos. Y varias mexicanas igual, no alcanzamos. Yo le digo, es triste que tú te enteres tanto tiempo esperar para que yo no haya alcanzado, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay. Le digo, ¿saben qué? No alcanzaron. O sea, y te puedo decir también algunas de nuestro fandom tampoco. ¿Qué hacemos? Espérate tantito. Vamos a buscar otra fecha. Y de pronto me llama, el productor me dice, ¿dónde estás? Le digo, en mi casa. ¿Estás parado sentada? ¿Por qué? Ya hay nueva fecha. Hay nueva fecha. Le digo, no es cierto. Tanto así que te lo estoy diciendo. No puede ser. Sí. 10 de octubre. Le digo, no, ¿en serio? Sí. Wow. Tu persistencia. Me dice, y te voy a decir algo. Cuando tú me dijiste que le iba a quedar chiquito el auditorio,
No te creí. Y ahora ya. Y ahora lo veo. Fíjate, hablando de lo mismo, Patiño, lo que decías tú, resulta que solamente de fans de Dears se llenó el auditorio. ¿Ok? Y faltó espacio. Entonces, eso te habla del por qué una segunda fecha donde hubiera. Pues sí. Sí, exactamente. Es lo que puede lograr este artista, lo que llega a ser. Y fíjate, es bien difícil porque uno normalmente escucha artistas internacionales y demás e inmediatamente piensas en el idioma inglés y demás. Y este chico habla kazajo y ruso. Kazajo y ruso. Y canta también en inglés. Canta en 14 idiomas. En 14 idiomas. Y algo que es, bueno, que agradecemos mucho las Dears es que en cada país donde se para Dimash, siempre hace el esfuerzo por cantar una canción típica del país, en agradecimiento, exacto, del público. Es decir, que podemos escuchar algo con mariachi, a lo mejor de pronto. En español no dudo que Bésame mucho, sí. Estar todas parando en la trompa. Claro. Bueno, pues una de las canciones más representativas de México sumamente es Bésame mucho, que es la canción que más se ha grabado en todos los idiomas en el mundo, ¿no? Tiene el récord y además hecha por una mexicana, ¿no? Claro. ¿A qué edades fluctúa el rango de edad de las fans? Es que es tan diverso, o sea, desde niños en brazos van a los conciertos de Dimash. No, claro que no, los llevan sus padres, pero también Dimash los carga, es muy cercano a los niños, adolescentes, nosotras, a adultos mayores. De hecho, conocemos de persona a nuestra Dear Mari, que tiene 83 años. Qué padre. Y baila y canta como si fuera una quinceañera. Y le hablas de Dimash y se desfoga nuestra Mari. Entonces, por cierto, Mari, saludos. Saludos, Hermosa Mari. Yo te invité, no sé por qué Janet no te trajo. Yo le dije, oye, te traes a Mari. ¿Y por qué no vino? ¿Dónde vive Janet? Digo, Mari. Mari vive en Ecatepec. De hecho, Bueno, sí, me quedé un poquito lejos. le comencé y me dijo, no le digas nada a Jesús. Le digo, Ahorita vamos a pasar. Vayan seleccionando entre todas, chicas, 3 más que pasen por aquí para que puedan. A ver, vente tú, vente. A ver, tú, vente. Eso. Venga. Y tú. Las demás chicas, pues será para el próximo programa. Venga. Aquí, acomódense aquí, mira, aquí, vente. Okay. Aquí estamos. Aquí no todas sentimos, cabemos. pero. A ver, ahí está. ¿Por qué te acercas a Dimash? ¿Por qué te gusta Dimash? ¿Por qué buscas afiliarte al club de fans? Porque para empezar no tenía yo con quién platicar la emoción que a mí me descargaba cada vez que yo lo escuchaba. O sea, para mí era mágico, pero no tenía con quién platicarlo. Entonces todo el mundo me tiraba como que, ay, mira, pobrecita, está bien loquita, otra fan, ¿no? Pero ¿Te llamas? Yo me llamo Grisel. Grisel, así ya Y ya tengo 5 años en el fan club con Janet. Hemos trabajado mucho para que esto fuera posible y estamos felices. El tema de Dimash no es un tema interminable porque nunca terminamos de hablar de él. O sea, encontré mi banda. Encontré mi tribu. ¿Tú eres? Carmen, háblame por qué te gustó, qué te gusta de Dimash, qué te llamó la atención, qué te hizo formar parte de unos Dears. A mí me gusta su arte, todo lo que él es un arte completo. Okay. A mí su música sin saber lo que está diciendo me transmitió él al estar cantando una sensación que no, o sea, como dicen, te hace llorar, te transmite todo por los poros. Y así empecé a seguirlo. O sea, pues ahora estudiar kazajo, ¿eh? Pues sí. Estudiar kazajo para que entiendas cada vez más la música de Dimash. Sí, de hecho, o sea, la verdad que en la música no necesitas entenderla, necesitas sentirla. Claro. Y él es lo que Y nos la has hace. sentido. Nos hace sentir, sí. Sí, nos hace sentir. Y tú cuéntanos un poco, si quieres pasar ese micrófono, cuéntanos un poco cómo llegaste aquí. Pues Tu nombre, igual, En el Uber, güey, te acabas de decir. Venían todos en Uber. Tu nombre. yo soy Lupita, pues conocí a Dimash en YouTube, igual lo escuché y me llegó, igual sin saber qué estaba diciendo, cuál era la letra de la canción, me impactó mucho y pues ahí empecé a buscar información. Y lo que más me acercó a él es, bueno, su talento es indudable, pero su calidad humana me atrajo mucho más todavía. Él habla y demuestra lo que habla, no es como doble cara, él siempre habla de unión,
En sus conciertos lo dice, yo quiero a toda la gente, no importa del país que sean, ningún país es mejor que otro. Todos estamos, la canción que hizo, todos estamos bajo un mismo cielo. Hermanados por la música de Dimash, lo cual siempre se agradece para que haya algo te están diciendo de tu reloj. Las pulseras, mira. ¿Intercambian brazaletes como con Taylor Swift? Sí. Estos, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad. ¿Me dejas ver una? ¿Te claro. la puedes quitar? Sí. ¿O estoy yendo en contra de las normas? No. Está bien. Estas pulseras son de Praga, del concierto de Praga 2024. Este es de Budapest. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir y siempre antes de los conciertos hacen una fiesta, la prefiesta del concierto. Pásame eso, mira, me está mandando una de las fans, vean nada más. Y ahí se juntan las Gears de muchísimos países, porque aquí en México es mucho fandom mexicano, Son botones de los países. Pero además lo siguen a muchos lugares. Ahí en Budapest éramos 74 países. ¡Qué maravilla! Íbamos de 74 países y se hace la fiesta previa y ahí hay intercambios de botones. Cada uno de esos botones es de una ciudad donde se ha presentado, donde han ido ustedes a verlo. De un fan club de algún país. Tenemos de Francia, de Chile, de Hungría. Cada club manda hacer el suyo y se los intercambian con las otras. ¿Y cuál es el de nosotros? Los hemos regalado. Ahorita no tenemos. De hecho, lo que traemos, pues nos los piden y se los damos el que. Claro, porque llevamos para son. repartir. Sí, de hecho, llevamos para repartir. Pero luego no alcanza, entonces sí les... hay que ponerlo. Les compartimos. Sí, más, pero sí, ya nos estamos preparando. Se acabaron los 4 que hicimos. Oigan, chicas, pero entonces, a ver, vamos a crecer esto, vamos a evangelizar. Sí, vamos a repetir las redes sociales y vamos a repetir el teléfono de WhatsApp, el número de WhatsApp, para que usted, gente, una vez que lo haya escuchado, estamos seguros que le va a gustar, se una a estas chicas y cada vez seamos más, además de las 600 que ya hay aquí. Gracias, chicas. No, Esa es la actitud, chicas. Si usted viera, ya hasta me regañaron porque se llenó el canal de gente. A ver, repitamos. Bueno, nuestras redes sociales en Instagram es DQ México Oficial FC. En Facebook nos encuentran como Dimash Kudaibergen México Oficial y el número de WhatsApp, no lo olviden, es el 5620 38 88 31. Y en el Instagram de la Mesa Pop le voy a dejar, le vamos a tomar foto a esto para que tenga usted el QR y lo pueda escanear. Una vez escaneado lo va a dirigir a las redes sociales de Dimash y entonces tiene página, canal de YouTube, tiene todo. Para que usted vaya conociendo y se vaya acercando a la música y podamos seguir evangelizando y que haya nuevas visitas de Dimash a Claro, es lo que se propone. De hecho, el productor, llegando literalmente su equipo, ya están planeando lo que viene siendo su próxima gira y eso es algo que nos conmueve mucho porque se repetiría México y lo que más deseamos ahora es Latinoamérica también. No, y es que si ahorita con lo que están viendo. Wow, esta noticia es bastante interesante y es que era lógico, ¿no? Al ver que Dimash rompió el primer concierto y se hizo el segundo uno más grande, como nos dijo Janet aquí, ya están viendo con los productores que para la próxima gira, pues lo más seguro que sea para el próximo año, Dimash regrese. Y otras labores también que se le van a agradecer muchísimo a este tipo de personas, en este caso a Janet y a las demás Dears del club de fans, es de que no nada más venga a México, también que pise suelo chileno, suelo colombiano, suelo argentino, suelo brasileño, suelo paraguayo, uruguayo, de donde sea que se presente, pero que también se presente, se acerque a ellos, que vea que no nada más es México, sino que también hay más países en donde lo van a recibir igual, de cálidamente y lo esperan con ansias y lo quieren abrazar y lo quieren disfrutar y lo quieren saborear más cerca de ellos, ¿no? Y en su tierra, qué mejor que Dimash se dé cuenta que tiene mercado de este lado, que América no nada más es Estados Unidos, que América no nada más es Canadá y México también, ¿no? Sino que hay muchísimos países que también son muy importantes. Como dice Dimash, ningún país es mejor que otro. Y por favor, Dimash, preséntate también en las tierras de nuestros hermanos Dears del lado sur del continente americano. Eso va a ser interesante y se le vuelve a agradecer al club de fans, ¿no? Porque ya vimos que Dimash va a repetir, no nada más viene este año, a lo mejor viene también, lo más seguro es que venga el año que entra o en su próxima gira, ¿no? Ya no con Stranger, sino con una gira nueva.
justamente la cantidad de gente y demás, yo creo que cada año ya se va a sumar México a las giras internacionales. Las palabras que tenga, textuales, ¿no?, que me dijo el productor fue: Ocesa se quedó noqueado. O sea, Ocesa, a ver, todo esto se quedó. Ni ellos se lo esperan. Imagínate, O sea, esta empresa que se dedica a eso no tenía en el radar de este artista. Ahora el compromiso, ¿cómo se llama el productor? Se llama Pedro Reyes. Ajá, y la otra chica que dijiste. Se llama Ekaterina. A ver, Pedro, Ekaterina. Ya estamos aquí. Siguiente paso. Tráiganse a Dimash a la mesa pop, porque queremos platicar. Queremos platicar con él, familia. Y de verdad, créanme, que después de eso van a ser 50, 70, 80 conciertos, 80 fechas. Y gracias a ustedes, chicas, que el club quedamos que se se llama Dimash Kudaibergen, México Oficial. No, al contrario, muchas gracias a ti. Disculpa la lata. No, está bien, finalmente te voy a decir una cosa. Pero lo volveríamos a hacer. Claro. Cuando lo logras, dices, qué bueno que estuve chingando, ¿no? Sí. Y yo te agradezco que hayas estado dando lata. ¿Por qué? Porque finalmente, gracias a eso, estamos aquí platicando con ustedes, conociendo más de lo que es Dimash. Claro, y conocemos gracias a un nuevo artista súper importante, que es lo más... Es un revolucionario musical. La verdad, hay una frase que nuestra amiga Lupita patentó, que dice, por favor, por favor. Dale a Dimash 5 minutos de tu tiempo y te robará. Dale a Dimash 5 minutos de tu tiempo y te robará la vida. Te robará la vida. En realidad es robar, pero... Dale, Dimash 5 minutos de tu tiempo y te robará la vida. Que los calores kazajo se sienten... Es que está pensando en Dimash. Ok, chicas, ¿cómo se dice gracias en kazajo? Rahmet. Rahmet. ¿Y cómo se dice adiós? Saubod. Familia, Saubod. De este lado, todos los Dears de este lado y de aquel lado. Gracias por venir, chicas. Y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos mañana. Y bueno, hasta aquí llega esta entrevista bastante interesante. Se tocaron puntos bastante lógicos que se tenían que tocar. Yo felicito a los dos entrevistadores porque se ve que tienen toda la madera, tienen todas las tablas, toda la experiencia, porque hicieron las preguntas que se tenían que hacer. Para dar a conocer a un artista tienes que preguntar esto: quién es, de dónde viene, cuál es su trayectoria, cuáles son sus bases, en este caso sus papás, cuáles son sus costumbres, a qué se dedica, qué promueve y todo esto. Y todas estas preguntas se hicieron. Obviamente nos entretuvimos más con las respuestas de Janet y de todas las demás Dears, porque es interesante ver, yo en mi caso de tener un canal y siempre ustedes conocer mi punto de vista, también para mí es importante, por eso me gusta leer sus comentarios, por eso los leo todos, porque para mí es interesante ver el punto de vista también de ustedes y de que alguien me lo esté expresando en mi cara en palabras. Eso me fascinó, por eso me quedé embobado viendo la entrevista como diciendo, o sea, mucho de lo que ellas piensan también lo pienso yo. Eso me retroalimenta, quiere decir que yo no soy el único loco y que hay más gente que piensa como yo, ¿no? Muchísimas gracias por este enlace. Vuelvo a darle las gracias a Janet, que ella es la máxima responsable que de Dimash haya venido a México, que haya tenido 2 conciertos, de que ya se tenga en itinerario en cada gira de Dimash que tiene que venir a México y posiblemente a tierras latinoamericanas, háblese Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil, el país que sea. Pero ya México es seguro para todos los 10 latinos, de menos ya tenemos algo asegurado que va a ser México, ya no nada más Estados Unidos. Dimash ya se dio cuenta que Estados Unidos es muy importante en América y a nivel mundial, pero que también América no nada más son ellos, ¿no? Sino que también hay más gente abajo que lo queremos igual o mejor que ese público. Y pues bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó la entrevista? ¿Qué sacan de eso? Déjenmelo aquí en los comentarios. Y nuevamente un gran abrazo enorme, fraternal, a mis hermanas y hermanos de Dimash Kudaibergen México Oficial y a todos los clubes de fans de Dimash en el país que hayan hecho esto posible. Y pues ahora sí que gracias. El Ático se los agradece con todo el corazón. Como digo aquí, con todo el cócoro. Y pues bueno, Dears, díganme, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash?
o de cualquier otro artista, ¿no? Ya sea en formato de video reacción o en formato de radio, nada más ustedes me especifican, me lo pueden dejar aquí en los comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.